Bueno, ayer cuando tuvimos el encuentro de la noche, el pastor de la iglesia dijo que podían aquí venir también hombres. Ahora, hay algunos hombres, ahí hay. ¿Hay alguien más? Ah, allá atrás, pero no están sentados acá. Haga fuerza conmigo porque somos minoría, ¿eh? Esta mañana somos minoría. Quería esta mañana hablar acerca, o tengo que hablar sobre la proyección espiritual de la mujer. Como recién veíamos en el video, hay una serie de problemas en nuestra sociedad que afectan directamente a nuestros hijos. Es decir, que se quiere influenciar en la mente de los niños para que no sigan lo que sus padres digan, sino lo que la sociedad dice. Vamos corriendo hacia una uniformidad del pensamiento. Y esta uniformidad del pensamiento hace que todo el que esté afuera es víctima del tribunal de la Inquisición. Es decir, es dejado de lado. Nosotros tenemos que enfrentar eso. Y cuando nosotros nos enteramos de estas cosas que pasan y que se ven y la influencia que están teniendo en los niños, sentimos que estamos frente a un monstruo tremendo que es muy fácil de detener, que es muy difícil de detener, que no es fácil ponerle límite. Porque ¿cómo hacemos para luchar contra todo un sistema de educación, contra todos los medios que los influencian, contra todas las cosas que se vuelcan sobre nuestros hijos y que en alguna forma llegan a cambiarles su forma de ser? Ahora, ustedes son mujeres. Las mujeres son esencialmente madres, han sido creadas en esa forma. No se puede negar el hecho biológico de que la mujer es mujer. Ahora, tiene un poder tremendo la mujer, y es el poder de formar a la nueva generación. El viejo refrán decía, la mano que mece la cuna es la que gobierna el mundo. Y realmente no hay que desanimarse frente a eso, porque hay un poder muy grande en la mujer para llegar a influenciar en esta sociedad y para poner las cosas en su lugar, en su familia, y para dar a nuestros hijos la fortaleza necesaria como para ser cristianos y hombres y mujeres verdaderos. Yo quería, para meditar en esto, abrir nuestras Biblias en la segunda epístola a Timoteo, el capítulo 1. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 1. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 1. Y voy a leer desde el versículo 1 también. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos que admitir que tenemos limitaciones en nuestra vida, limitaciones de todo tipo. Podemos tener limitaciones económicas, y tenemos limitaciones económicas, no podemos tener todo lo que queremos tener, nos cuesta mucho avanzar, esta es una limitación. Limitaciones intelectuales, a veces no hay la capacidad necesaria como para tener un estudio terciario, o no se recibe la debida educación. En nuestras tierras latinoamericanas muchos quedan sin educación.
Limitaciones familiares, hay obligaciones que nos atan dentro de la familia porque formamos parte de eso y estamos sujetos a eso. Físicas, porque a veces no podemos movernos como queremos. Y no voy a abundar más, sociales, laborales, geográficas. Todos nosotros tenemos alguna limitación. Nadie puede decir yo no tengo ninguna limitación. Y muchas veces esas limitaciones nos hace cerrarnos en nosotros mismos pensando que yo no puedo ya hacer nada porque tengo esto, tengo este problema, tengo lo otro, tengo esta limitación y esto me impide a mí. Nos apresuramos, no tenemos que aprender, entonces tenemos que aprender a convivir con nuestras limitaciones, ver las posibilidades y no estacionarnos nunca en la queja y en el lamento. Una de las características, sobre todo de la mujer, que es muy sensible, es muchas veces, frente a la limitación, estacionarse en la queja y estacionarse en el lamento. Hay que eludir esto y decir, ¿cómo puedo hacer para pasar por encima de esto? Fíjense que vamos a hablar de unos cuantos rápidamente, de unos cuantos hombres que fueron grandes en su época. Demóstenes se lo considera el más grande de los oradores del mundo griego. Era maravilloso por su oratoria y por la forma en que influenciaba en la gente. Demóstenes había nacido tartamudo. Ahora, él se dio cuenta de la limitación que tenía. Y entonces se iba frente al mar, se llenaba la boca de piedritas y comenzaba a vocalizar y a hablar lentamente y permanentemente. ¿Y por qué lo hacía frente al mar? Porque el mar, el rumor del mar ahogaba su voz y él tenía que hablar fuerte para poder escucharse. Y dicen que eso lo hizo que se sobrepusiera a su limitación. Louis Braille, el creador del sistema de lectura y escritura para ciegos, era ciego, pero logró crear un sistema de comunicación. Inventó el sistema de lectura y escritura para todos los ciegos y logró desarrollarse como profesor y como músico, a pesar de su ceguera. Alguno de ustedes habrá visto, allá por el año 2001 vino la película Una mente brillante. Una mente brillante es una historia real, es la historia de John Forbes Nash, que era un esquizofrénico. Y cuando nosotros decimos esquizofrénico hay que sacarlo ya, de ponerlo a un costado de la sociedad y mandarlo a un neuropsiquiátrico y todo esto. Tenía una mente tremenda y aprendió a convivir con sus alucinaciones y eso no le impidió ser un genio matemático. Frida Kahlo, con poliomielitis desde niña, tuvo sobre eso un accidente de tránsito. Más de 30 operaciones sobre su cuerpo. No podía dar con su dolor y se transformó, sin embargo, en una pintora y en una poetisa de renombre. Las limitaciones no fueron limitaciones para ella. Beethoven quedó sordo. La novena sinfonía, que nos conmueve tanto cuando la escuchamos, la escribió sin oírla. Él jamás pudo oír eso. La escribió simplemente con los recuerdos que tenía de los sonidos porque ya no oía absolutamente nada. Y es notable que quiso dirigir, a pesar de su sordera, quiso dirigir la orquesta y comenzó a dirigir. Y resulta que la orquesta, él terminó antes que la orquesta sus movimientos porque en algún momento perdió el ritmo porque no escuchaba. Ahora, sin embargo, él se animaba a hacer todas estas cosas. Franklin Delano Roosevelt, a los 39 años, era paralítico de ambas piernas y, sin embargo, en silla de ruedas, eso no le impidió ser presidente de los Estados Unidos. Quiere decir que hay muchos hombres que han tenido muchas limitaciones, grandes limitaciones en la vida, en algunos casos limitaciones físicas, en otros limitaciones mentales, y sin embargo se sobrepusieron, fueron adelante. Ahora, leí este pasaje justamente porque habla de una mujer que se la menciona una sola vez en la Biblia, que es este pasaje que leímos, se llama Eunice.
¿Quién es Eunice? Eunice era una mujer de origen judío. Y nada sabemos de la historia de ella, pero la encontramos fuera de Israel, en la ciudad de Listra, en una ciudad donde no había ninguna sinagoga, lo que quiere decir que estaba impedida de desarrollar su fe, extranjera, que no compartía las costumbres de ese pueblo, que no compartía su religión y que tampoco podía practicarla, porque al no haber sinagoga no podía practicarla. Y esta era una limitación, primera limitación de esta mujer. Estaba como extranjera, en una cultura diferente, con un pensamiento diferente, con una formación diferente y sin ninguna posibilidad incluso de practicar su fe. La segunda limitación era que los padres la habían casado con un griego. Entonces su esposo era un pagano. Y esto estaba prohibido por los judíos, pero muchos de ellos pasaban por encima de la ley de Moisés y hacían eso. ¿Cómo llegó a esta situación? No lo sabemos, pero su matrimonio no era el mejor. Tenía un esposo que no pensaba en nada, como ella, y que vivía una vida totalmente diferente a la que ella aceptaba. Era su segunda limitación. Y era una mujer en una sociedad muy difícil, porque si hoy las mujeres y los movimientos feministas dicen que esta sociedad es difícil, habría que vivir en aquella sociedad de hace 2000 años atrás. Es así que era una sociedad opresora totalmente de la mujer. Quiere decir que ella tenía muchas limitaciones. En medio de esas limitaciones, Dios le dio un hijo. El hijo era por supuesto, el padre era su esposo, un griego. Ella como madre judía, ustedes saben que para ser judío uno tiene que tener madre judía. Si uno tiene solamente padre judío, no se lo considera judío. Quiere decir que ella consideraba que su hijo era judío. Ahora no lo pudo circuncidar porque no había sinagoga. Pero esto para muchos judíos era muy importante que el hijo tuviera la circuncisión. Ahora, lo tuvo que criar en esa situación. El padre seguramente sería despótico, el padre tenía sus costumbres, el padre era griego, el padre era un pagano. Estaba en una situación totalmente adversa, Eunice, luchando contra la sociedad, contra la falta de sostén espiritual que significaba una sinagoga, alguien que pensara como ella, con un hijo y con un esposo todos los días que era un pagano dentro de su casa. Ahora, ella podía tomar el camino de lamentarse y llorar y decir yo no puedo hacer nada, pero resulta que esta mujer, cuando llega Pablo y Bernabé a visitar esta ciudad, llegaban huyendo de otra ciudad, y cuando ellos predican, se encuentran de que hay dos mujeres que escuchan atentamente. Una es Loida, la madre de Eunice, y otra es Eunice. Eunice conocía la ley de Dios, conocía los mandamientos. Eunice vio la oportunidad allí. Ella entregó su vida a Cristo, cambió su vida y sintió la fortaleza que el Señor Jesucristo le daba. Sintió lo que Dios podía hacer en su vida. Y se dedicó a la única tarea que podía hacer, que era formar a su hijo Timoteo. Era lo único que podía hacer. En el libro de Eclesiastés dice, todo lo que te viniere a la mano hacer, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que se ponga delante que podamos hacer, aunque sintamos que no tenemos fuerza, con las fuerzas que tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Todo lo que te viniera a la mano hacer, lo que se presenta delante nuestro, hazlo, pero según tu fuerza. Seguramente ella se preguntó, ¿qué es
lo que me viene a la mano hacer. Un niño, mi hijo. ¿Dónde está la fuerza mía? En poder educarlo, en poder formarlo. Ahora ella sabía que lo iba a formar contra viento y marea. No la iba a apoyar nadie más que su mamá, Loida. Pero con esa ayuda simplemente comenzó a trabajar. Y el apóstol Pablo pasa un día por la ciudad de Listra y se encuentra con esta mujer creyente, con un hijo Timoteo, y seguramente se puso a hablar con el jovencito y el jovencito le demostró que conocía un montón del judaísmo y conocía un montón de la ley de Dios y conocía la ley de Moisés. Y Pablo dijo, este jovencito puede ser mi ayudante, puede ser mi ayudante. Allí se abrió una oportunidad tremenda. Timoteo se transformó en el gran ayudante de Pablo hasta tal punto que la carta que hemos leído se dirige a él. Y esta es la carta testamentaria del apóstol Pablo, donde él es lo último que escribe. Él sabe que difícilmente salga de la prisión en que está, sabe de que puede esperar la muerte y le está dando el legado, como diciendo, esto te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer, porque lo había secundado en todas las cosas. Y fíjense ustedes lo que dice al principio. Dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Que desde la niñez, él utiliza la palabra infancia, desde la infancia. Dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe es en Cristo Jesús. Quiere decir que ella se dedicó exclusivamente a esto. Atendía las cosas de su hogar, pero atendía a su hijo. Y lo formaba en el conocimiento de la fe. Lo formaba en aquellas cosas que son fundamentales. Lo formaba y educaba a su hijo en forma teocéntrica. Dios en el centro, Dios en el medio. No la religión, nada de eso. Dios en el medio de tu vida. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios mandaba hacerlo, porque la Sagrada Escritura era su texto para transmitir. Aunque no la tuviera, ella conocía de memoria la ley de Moisés. Y comenzó desde la primera infancia a formarlo. El apóstol Pablo dice, desde la infancia has sabido las Sagradas Escrituras. El sabio Salomón dice en los Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Cada uno de nosotros trae un camino, trae una inclinación, trae una vocación. Hay muchas vocaciones, muchas inclinaciones, pero uno puede instruirlo en el camino para que en ese camino que tiene, en lo que él vaya a hacer, Dios esté en el centro. No hay que torcer vocaciones. Hay que poner a Dios en el centro de la vida y que cumplan sus vocaciones, que busquen su camino. Y en ese camino lo tengo que orientar. Un día llegó una mamá que estaba muy angustiada porque su hijo tenía una inclinación artística. Y la madre decía, ¿para qué le va a servir esto? Se va a morir de hambre. Y yo le dije, mire, en primer lugar, en las escuelas se necesitan profesores de arte. ¿Por qué no lo pone en una escuela como para que pueda tener un título de profesor? Y que desarrolle sus capacidades. Él es profesor de arte, sigue siendo profesor de arte. De esto pasaron más de 40 años, casi 50 años. Es profesor de arte, ha formado su familia, hace exposiciones de cuadros, varias exposiciones, y me manda las exposiciones. Y es un hijo ejemplar. La mamá tiene 3 hijos, pero este es un ejemplo. No torció la vocación, pero
lo orientó hacia dónde tenía que ir. Nuestras hijas y nuestros hijos no están para cumplir los anhelos nuestros, sino para cumplir su vocación, su camino. Dice que en ese camino hay que orientarlo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eunice educó en esta forma a Timoteo. No podía hacer otra cosa. Las obligaciones de su casa, su esposo pagano era demandante, pero ella podía hacer esto. No había otra forma de hacer. No podía decir, bueno, lo voy a mandar a la sinagoga, que allí, las sinagogas realmente no son templos, son escuelas de fe. No lo podía mandar allí porque no lo tenía y se dedicó a formar en su hijo en la fe. Cuando Pablo llega en su segundo viaje misionero, el libro de los apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles dice, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y da la definición. Pero además nos dice cómo era él. Dice, de este joven daban buen testimonio de él los hermanos que están en Listra, los que lo conocían allí. Los cristianos lo conocían y decían, es un buen muchacho. Dice, pero no solamente esto, sino que en Iconio también en el pueblo cercano también hablan de él. Y él dice, pero este joven es una joya, es una joya. Y ahí es cuando él lo invita. Era reconocido. En el momento en que va a despedirse, se reúnen los cristianos en aquel lugar y los más representativos dice que pusieron las manos sobre él. Y pusieron las manos sobre él por profecía, como diciendo, esto es lo que promete y le rogamos al Señor que pueda cumplirlo. Y Timoteo lo cumplió. Los hermanos le imponen las manos y Pablo le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Es decir, los ancianos se pusieron allí alrededor de él y viendo lo que era, lo encomendaron para que siguiera en la obra misionera y tuvo que viajar con el apóstol Pablo. No era esto algo que tenía Timoteo, sino algo que la gracia de Dios había hecho en Timoteo. ¿Y por qué lo había hecho? Porque había una mamá que no claudicó, porque había una mamá que no se dio por vencida. Seguramente cuando Pablo conversaba con Timoteo le decía, la ley de Moisés dice así. Sí, yo ya lo sé. Y además dice esto, esto y esto. ¿Y quién te lo enseñó? Mi mamá. En mi casa. El apóstol Pablo menciona a dos mujeres en esta carta al principio, Loida y Eunice, por nombre. Dice que fue nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Palabra de fe y de buena doctrina. La siembra completa. Una cosa es enseñar la palabra y otra cosa es transmitir la fe. Nosotros a veces creemos que enseñar la palabra es transmitir la fe. No, no es lo mismo. Enseñar la palabra lo puede hacer cualquiera. Es un asunto intelectual, conocer y transmitir la Biblia. Pero transmitir la fe es otra cosa. El apóstol dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. La fe no fingida. Es decir, no eran mujeres hipócritas, que los domingos cuando iban a reunirse con los cristianos eran santas y después eran otra cosa. No eran. No tenían dualidad. La fe de ellas no la fingían el domingo
en la iglesia para cantar o para orar o para estar presente. La fe era una fe que estaba presente todos los días de su vida en ella. Dice, esa fe no fingida, que nacía de adentro, era la que ella le transmitió a sus hijos. Y Pablo se admira no solamente del conocimiento que tiene, se admira de la sinceridad, de la honestidad con que él está viviendo la fe. No había ningún fingimiento en la espiritualidad de Timoteo. Mostraba lo que realmente era. Y reconoce Pablo, esto viene del ejemplo que has tenido en la familia. Es el ejemplo de la fe se practica así, por la forma en que nos conducimos. La fe no se transmite, la fe es algo personal, pero la forma de vivir la fe sí se transmite. La forma de practicar la fe sí se transmite. Hizo Eunice una labor ejemplar. Y la hizo porque transmitió la palabra y vivió la fe no fingida. Ella predicó con lo que decía y predicó con lo que era. Si ella hubiera claudicado en esto, hubiera logrado un desastre espiritual en Timoteo. Desastre espiritual. Rebelde a la palabra. Una persona sin continuidad espiritual. Un indiferente que tiene su religión y nada más. Lo que sembró Eunice fue completo. Transmitió el estilo de vida auténtico del hombre de fe. Se lleva Pablo a Timoteo. Como Pablo iba y predicaba en las sinagogas y predicaba fuera de las sinagogas, se da cuenta que si él no está circuncidado no lo van a considerar judío. Y le dice, te tienes que circuncidar, y lo hace circuncidar. Lo que quiere decir que ya lo iba a incluir en todo en su ministerio, lo iba a hacer entrar con él en la sinagoga, lo iba a hacer hablar en la sinagoga. Y entonces él entraba a la sinagoga y predicaba en la sinagoga como lo hacía Pablo. Y cuando Pablo fundaba una iglesia, y después lo perseguían porque era el gran predicador y decían, este que alborota el mundo está acá, y lo echaban, Pablo decía que vaya Timoteo. Y Timoteo con su carácter iba y cimentaba eso. Y decía, y tienes que colocar ancianos. Y Timoteo colocaba esos ancianos. Hoy recordamos a Timoteo como uno de los grandes hombres de fe, que tiene estas dos epístolas donde nos muestra realmente el carácter que tenía. Y Pablo le dice, nadie tenga en poco tu juventud, sé ejemplo. Y realmente él era un hombre que era ejemplo, transmitió un estilo de vida. Yo creo que la mujer tiene ese poder, el poder de influenciar. A lo mejor no vas a poder llegar a los medios de difusión, no todo el mundo puede llegar a los medios de difusión. A lo mejor no tienes la capacidad de escribir cartas en los diarios pero tienes un poder tremendo. El poder de la mujer dentro de la casa es tremendo. Y hoy no solamente quieren cambiar eso a nuestros hijos, sino que quieren apartarlo de la mujer, separarlo de la mujer, que ya no eduque ella. ¿Por qué? Porque si hay algo que le tiene miedo a esta sociedad es la educación de la mujer y por eso trata de separarlo. Le tiene miedo a eso porque lo único que puede contrarrestar esto que nosotros vimos y que estamos viendo es justamente la actitud de la mujer, el poder de la mujer. Y la mujer siempre es poderosa. Y es poderosa y el Señor le ha dado una capacidad y una personalidad y una psicología que justamente en este trabajo que hizo Eunice es única. Porque la mujer tiene la sensibilidad para acercarse a sus hijos, tiene la llegada, tiene la capacidad, sabe equilibrar la autoridad y el amor como a veces no lo sabe hacer el hombre. Yo soy un admirador de la mujer,
Para mí la mujer es un misterio. ¿Cómo puede hacer ciertas cosas? ¿Cómo puede tener tal intuición? Y me doy cuenta que allí está la gran diferencia. La gran diferencia. En que yo veo cosas, pero mi esposa ve cosas que yo no veo. Y de pronto estoy haciendo algo y ella dice, no, pero no es así. Yo digo, no, pero la lógica, porque el hombre siempre está con la lógica. Y ella dice, a mí no me parece. Y yo digo, es irracional. Y resulta que sale como ella dice. Lo que quiere decir que la racionalidad no siempre sirve, a veces sirve la intuición también. Y la mujer es intuitiva. La mujer es muy intuitiva para ver las cosas. Sirve para eso. Eunice utilizó todo eso para formar a su hijo. Se nos fue el tiempo, pero quiero terminar con una historia, la historia de una mujer, Ina Ogden. Ina Ogden nació en el año 1872 y murió en el año 1967. Una mujer muy cristiana, muy comprometida. Quería acercarse a las personas perdidas para orientarlas y quería hacer una gran obra, hablarles de Cristo. Hasta que un día su padre enfermó y ella era la única que podía cuidarlo y tuvo que abandonar todas sus tareas. Y entonces dijo, me queda solamente una cosa. Tengo que trabajar con mi padre, tengo que atenderlo, es mi obligación de cristiana, mi obligación de mujer hacer eso. Pero me queda una cosa. Voy a escribir música y voy a escribir canciones. Y escribió canciones, música. Y escribió una canción que se escucha todavía. Una canción que cantaba Ella Fitzgerald. Y una canción que también está en español. Dice, nunca esperes el momento de una gran acción, ni qué lejos pueda ir tu luz. De la vida a los pequeños actos da atención. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el lugar en que el Señor te puso. Nunca esperes el momento de la gran acción. A veces tenemos esa aspiración, lo grande que tengo que hacer. Y lo que Dios dice es, brilla en el sitio donde estés. Los grandes momentos de la vida, las grandes acciones, los grandes logros, las epopeyas de fe se dan de vez en cuando. Pero la obra de Dios se hace de la suma de pequeños esfuerzos de muchos. Y yo creo que Ina Ogden dejó un gran legado. Y cada vez que escucho a Ella Fitzgerald cantar esta canción, la cantan todos, pero como Ella Fitzgerald ninguna, recuerdo esto. Esta mujer me está diciendo que allí donde estoy tengo que brillar. Y que no tengo que esperar el momento de la gran acción. Que ese lugar es el que el Señor me puso. Y que en ese lugar tengo que brillar. Hermana, el mundo que nos espera y que le espera a nuestros hijos es muy difícil, muy difícil. Esta noche voy a hablar de eso justamente, del tema de los millennials. Es dificilísimo ese mundo. Yo creo que lo único que puede salvarnos de la debacle que tenemos alrededor es que cada una de ustedes y cada mujer cristiana y cada mujer comprometida que ame a sus hijos brille en el sitio donde esté. Que Dios les bendiga.